Buenos días, hermanos. El tema de hoy, mis hermanos, es la advertencia contra los falsos maestros y judaizantes. Vamos a Tito, capítulo 1. Vamos a estar en Tito, capítulo 1. Y vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque nos llenas de tu Espíritu, como estudiábamos esta mañana. Nos das tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra y ser exhortados por medio de ella. Padre amado, te queremos pedir tu guía, tu dirección, que estas advertencias y este mensaje que tú has dejado a tu iglesia, Señor, pueda estar presente en nuestras vidas, pero también, Padre, que tu Santo Espíritu esté redarguyendo nuestros corazones para poder alinearnos a tu voluntad. Gracias, Padre, por permitirme exponer tu palabra y lo hacemos, Señor, para tu gloria. Te pedimos que en la exposición de ella tu nombre sea glorificado, Señor, y seamos también exhortados. Esto lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hemos venido estudiando Tito. Recordamos que Pablo escribió a Tito y le da una instrucción a Tito. ¿Cuál es? Que corrija lo deficiente, ¿cierto? Que establezca ancianos. Y hace 8 días, el tema de hace 8 días fueron las características de estos ancianos, de estos obispos, de estos sobreveedores. Ahora, Pablo le da esta misión a Tito de establecer ancianos, y hoy el tema es la advertencia contra los falsos maestros y los judaizantes. Que pudiéramos pensar que es una tarea innata de Tito, que Tito tiene que llegar a hacer frente contra ellos, y es verdad, pero el contexto nos viene hablando de establecer ancianos, ¿cierto? Entonces, no es solamente una tarea de Tito, es una tarea de los ancianos. Es más, es una tarea de la iglesia, estar pendientes, y por eso enseñamos este tema. Y gracias a Dios que nos va dando ese hilo y nos permite entenderlo, porque no es solamente una tarea de Tito estar pendiente contra los falsos maestros, ni es una tarea de los ancianos, sino que es una tarea de la iglesia como tal. Bueno, entonces, Tito geográficamente, esta carta hacia dónde va dirigida. Ese mapita, ¿se acuerdan? Esa es una isla. En la isla de Creta, ¿cierto? Bueno, ya lo que fue. Eso, se puede quedar ahí. Gracias, amigo. Entonces, la carta es dirigida a Creta, en donde habían no solamente una iglesia, una iglesia que es la iglesia del Señor, pero habían diferentes iglesias en la isla de Creta. Y Tito tenía una misión, establecer unos ancianos. Pero entonces, ¿por qué la carta nos dice falsos maestros? ¿No? Entonces, ya habían ancianos, ya habían líderes. Pero frente a esos líderes, Pablo manda contrarrestar colocando otros, ¿cierto? Estableciendo unos, ya con unos lineamientos que vimos hace 8 días. ¿Y qué más tiene Creta? Una cultura hostil. ¿Se acuerdan que Eddie tocaba un tema? Eddie se me adelantó y decía que eran malas bestias. Bueno, eran mentirosos, malvados. Bueno,
¿qué más sabemos? ¿Qué más sabemos de Tito? Sabemos que Tito, Eddie expuso que estuvo en el año 47 en el concilio allá de Jerusalén, acompañando a Pablo en el tema con respecto a la circuncisión, ¿se acuerdan? En donde se dijo que los gentiles no estaban obligados a circuncidarse y a cumplir la ley mosaica. En el 63 se escribe la carta. ¿Cuántos años pasaron de acá a acá? 16 años, ¿cierto? 16 años en los que llegó el Evangelio a la isla de Creta. Y en los que ya se había tocado un tema, pero vuelve otra vez a surgir. Había habido un concilio en Jerusalén con los apóstoles y habían dicho que los gentiles no estaban sujetos a la circuncisión. Y 16 años después, vuelve otra vez, vuelve la burra. Entonces, pues, ¿cuánto más nosotros 2000 años después? ¿Sí? ¿Cuánto más nosotros 2000 años después recordar que la salvación es por gracia, no es por obras? ¿Por qué es importante? Porque donde quiera que Dios siembra la palabra, allí está Satanás metiendo cizaña, metiendo levadura, metiendo falsos maestros. Hoy vamos a ver 4 temas. El primero es el perfil de estos falsos maestros, cómo se comportan, cómo son, qué características nos da Pablo, cómo es el perfil de ellos. Ahora, va a ser muy puntual, van a ser características muy puntuales en donde yo lo que hice fue tomar del griego, la palabra original. Entonces les puede sonar muy duro, pero eso es lo que escribió Pablo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo son estas personas? Podrían decir, hermano, qué palabras tan duras, pero es lo que dice la Biblia, no soy yo. El daño que ellos hacen y la motivación por la cual ellos son falsos maestros, porque no es solamente por ignorancia, porque uno pudiera decir, no, es que le falta capacitación, pero ahí hay una motivación adicional. La solución y la disciplina que Pablo, inspirado nuevamente por el Espíritu Santo, pide para estas personas, y la raíz del problema. En ese sentido, hermanos, vamos entonces a Tito capítulo 1, verso 10. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Cierto? Ahora, recordemos que este verso 10 entra a complementar el por qué se colocan obispos y el por qué estos obispos tienen que tener esas características. Entonces, los obispos tienen que ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, que tengan hijos creyentes no acusados de disolución. Esa es la característica de los obispos. Y entramos al verso 10 donde nos dice, ¿por qué esos obispos tienen que ser así? Pues porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente a los de la fe. Es decir, estos obispos tienen que entrar a reemplazar a esta gente, a estos falsos maestros. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es contumaces? Desobedientes, tercos, no sujetos a las reglas. Hay muchos contumaces y desobedientes. Habladores de vanidades, significa que hablan ociosamente, hombres rebeldes, charlatanes. Hemos escuchado falsos maestros que hablan eso, ¿no? Y es nuestra responsabilidad cuidarnos. Eventualmente yo hablaba con un hermano y el hermano me salía con un tema doctrinal y yo, no, hermano, ¿usted dónde aprendió eso? No, en YouTube. Yo, no, hermano, no es por ahí. Nuestro Señor Jesús, la venida de nuestro Señor Jesús es inminente.
Habladores de vanidades quiere decir con doctrina hueca, con una doctrina hueca. Y acá pues claramente yo no soy un falso maestro. Yo decía, no, pues yo no soy un falso maestro, pero ¿cómo está mi doctrina? Estoy cimentado doctrinalmente y cuando tengo que enseñar a los hermanos hablo cosas huecas. Y entonces nosotros como creyentes, cuando vamos a dar el Evangelio, ¿cómo lo damos? Dice, hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Engañadores traduce que conducen a otros a sus propios errores, especialmente aquellos que son de mentalidad errada. Y nos dice el verso 10 que estos contumaces, habladores de vanidades y engañadores son mayormente los de la circuncisión. Ahora, ¿por qué los de la circuncisión? Pareciera que 16 años después, los de la circuncisión eran los judíos que se habían circuncidado, y pareciera que ser circuncisos les daba un estatus, ¿cierto? Y una marca. Pero ¿de qué les servía si tenían la doctrina hueca? Y si eran rebeldes, y si eran contumaces, ¿no? Entonces, no es la circuncisión lo que los va a hacer buenos maestros. Todo lo contrario. Como confían en que la salvación es por obras, pues eso es lo que los hace errar. Y eso es lo que los hace ir en contra de la buena doctrina. Vamos a un verso, vamos a Mateo 7, 15, 19. Mateo 7, 15 al 19. Y Joanny, si lo puedes leer, por favor. Mateo 7, 15 al 19. Acá nuestro Señor Jesús... Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Entonces, 16 años después, ya Satanás tenía lobos rapaces en medio de estas iglesias y había que contrarrestarlos. Y nuestro Señor Jesús fue el primero en colocar la advertencia, ¿no? Va a haber lobos queriendo arrebatar a las ovejas. Vamos a Hechos 20, del 28 al 31. Hechos 20, del 28 al 31. Entonces, no solamente nuestro Señor Jesús nos dijo que iban a haber lobos rapaces, sino Pablo también, ¿no? Despidiéndose de los hermanos, les dice, después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y las primeras características que nos da de estos hombres es que son desobedientes, contumaces,
habladores de vanidades, engañadores, y que ponen la salvación por obras. En este caso ponían la salvación, era salvo el que se circuncidaba. Ese es el perfil de esos falsos maestros, ¿no? Vamos ahora a ver el daño y la motivación. Bueno, vamos al verso 11. Al verso 11, en donde hay una primera forma de cómo se debe contrarrestar. Hay dos formas, más adelante vamos a ver la segunda. Esta es la primera. ¿Qué hay que hacer con ellos? A los cuales es necesario tapar la boca. Puede sonar fuerte, ¿cierto? En el original traduce que es necesario silenciar. No pueden tener eco en medio de la congregación. Nos dice el texto su motivación. ¿Cuál es su motivación? Ganancias deshonestas, ¿cierto? Ahora, estos falsos maestros hacen un daño, pero el daño que hacen, vamos a ver cómo lo hacen. Dice, trastornan casas enteras. ¿Qué significa trastornar casas enteras? Significa poner las patas arriba en el original. Entonces, estos falsos maestros entran con el miembro de una familia y por medio de ese miembro meten ahí levadura y la casa entera se vuelve, desordenan todo. Y algo que decíamos que era una salvación por gracia, termina siendo una salvación por obras. Voltean la casa de patas arriba. Ese es el daño que hace. ¿Es un daño menor? Es gravísimo, ¿cierto? Entonces no es un daño solamente individual. Si viene un lobo en medio de nosotros y empieza a hablarle a un hermano, no es solamente el daño, se lo está haciendo al hermano, no es a la casa de él y acto seguido a la iglesia. Entonces se inmiscuyen en medio de la iglesia y trastornan casas enteras. No es solamente un daño individual, sino que eso, ahorita vamos a hablar un poco de la levadura. Ahora, su motivación. ¿Cuál es el motor de estos falsos maestros? ¿Qué los motiva? Enseñando por ganancias deshonestas. Esto traduce ganancias vergonzosas, que venden mercancía averiada. El mensaje de salvación es por gracia, pero ellos lo averían, y es por obras. Y entonces, como es por obras, entonces ya los hermanos tienen que pagar misas, y tienen que, y ya los hermanos tienen que desembolsar un poco más, ¿cierto? Y nos dice el texto, ganan el dinero vergonzosamente. Ganan el dinero vendiendo mercancía espiritual averiada. Y entonces yo decía, bueno, quizás este texto es muy hacia los falsos maestros, ¿no? Y yo decía, pero entonces, ¿cuál debe ser nuestra motivación? ¿Qué nos moviliza a nosotros? Porque claramente no somos falsos maestros, pero entonces, ¿cuál es nuestra motivación? Ya sabemos que la motivación de ellos es el amor al dinero, pero entonces, ¿cuál es nuestra motivación para seguir a Dios? Nuestra motivación es recibir de esa mercancía averiada. No, ¿cierto? Sin embargo, hay personas en iglesias que esa es su motivación. Y el viernes de oración, el viernes que estuvimos en vigilia, tocábamos ese tema. ¿Cuál era la motivación del jueves? ¿Cuál era la motivación que hay en el corazón del creyente? Es una motivación de que les hablemos de que va a haber prosperidad, de que va a haber dinero, de que va a haber empleo, de que Dios nos respalda en todos nuestros proyectos y nos va a ir bien.
o es la motivación de escuchar el verdadero evangelio, que la salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la motivación de ellos es otra, y nuestra motivación no puede ser la que ellos venden, y no nos podemos alinear a la motivación una motivación con doctrina hueca. Vamos, hermanos, a 1 de Juan 4. En donde se nos hace una invitación. Hay una invitación, y es interesante que cuando uno lee 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, hay una exhortación constante, y es cuidarnos de los falsos maestros, es cuidar la doctrina. Nuestro Señor Jesús lo dijo y Pablo lo repitió. Entonces, no es cosa menor. No es cosa menor. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Jaime. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, nos dice el apóstol, no creáis a todo espíritu, sino que probad, ¿cierto? Estemos atentos, probemos que no sea un falso maestro. Y nos dice, en esto conocen si el espíritu es de Dios. ¿En qué? Verso 2. El que confiesa a nuestro Señor Jesús, que ha venido en carne, es de Dios. Porque hay quienes dicen que no, que nuestro Señor Jesús no es Dios. Hay muchos que dicen que no es Dios. Y hay muchos que dicen, no, era un espíritu. Y entonces el apóstol nos dice, prueben los espíritus y estén atentos. Vamos al verso 12. Al verso 12. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malabestias, glotones, ociosos. Ahora, acá Pablo hace cita a un cretense que era famoso. El nombre de ese cretense era Epiménides. Ahora, cuando en la traducción que nosotros tenemos, es de una otra forma, palabras suaves. Pero acá el punto es que cuando dice mentirosos, malabestias y glotones, es que estos falsos maestros son así, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir mentirosos? Alguien que falsifica, que tergiversa, que distorsiona y engaña. Y está enseñando, ¿cierto? ¡Qué error! Y entonces los obispos Tito, acompañado de los obispos que iba a cimentar, tenían que hacer frente a esto. A personas que distorsionaban, engañaban, tergiversaban y falsificaban la doctrina. Nos dice malas bestias. Acá está compuesto, pero cuando en el original, ¿qué quiere decir malas? Voy a decirles: fétido interiormente, podrido, envenenado. Una mentira interior que emana de un carácter moralmente podrido. ¡Qué peligro estos falsos maestros! Interiormente está fétido, está podrido.
Bestias traduce animales furiosos. ¿Y qué nos dice de ellos? Que además son glotones ociosos. Glotones traduce un devorador y da la idea de como que cuando una mujer está embarazada, que ya no puede más de lo llenos que están. Glotones, perezosos, irreflexivos, improductivos, que no trabajan, que son perezosos. Y por eso tienen también doctrina hueca y son palabreros, decía el texto. Entonces son características de estos falsos maestros a los cuales hay que hacerles frente. Bueno, ¿y qué se hace? ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra que hay que hacer? Ya veíamos que había que hacer. Taparles la boca, silenciarles, ¿cierto? Que pudiera decir, hermano, pero no tiene amor, ¿no? ¿Cómo lo va a callar? Y es que acá ha pasado. O sea, yo no conozco mucho de la historia de La Serena porque no llevo acá 10 años. Nací aquí, pero aquí ha pasado. Acá entraron judaizantes y se llevaron a parte del rebaño. Ha pasado. Y se han parado hermanos con falsa doctrina a exponerla. Y hay que hacer frente. Entonces, no es casualidad que Dios nos coloque este texto para enseñar. Vamos al verso 13. Vamos al verso 13. Dice, este testimonio es verdadero. ¿El testimonio de quién? De Epímenes, ¿cierto? Lo que dijo, o sea, Pablo acá dice, Pablo nos está diciendo que lo que dijo Epímenes, de que eran malas bestias, ociosas, mentirosos, es verdadero. A pesar de que él es un cretense, eso es verdad. O sea, a pesar de que él es así, podemos creer que ellos son así, ¿cierto? Este testimonio es verdadero. Por lo tanto, ¿cuál es la palabra? Entonces, no solamente tápales la boca, sino repréndelos. Y acá en el original, la palabra reprender es el hecho. ¿Qué traduce el hecho? El hecho traduce convencer mediante evidencia sólida y convincente, particularmente exponiendo lo bueno y lo malo. Entonces a estos falsos maestros se les silencia, pero con argumentos sólidos se les expone su error y se les expone la buena doctrina. Y es natural que sea así, ¿no? Se les dice qué está bien, qué está mal y por qué está fallando. Pero no siga hablando de eso. Este verbo, el hecho, es utilizado para la convicción que produce el Espíritu Santo. Entonces no solamente hay un esfuerzo humano, humano de parte de los líderes exhortando, sino que también está el Espíritu Santo buscando convencer a esta persona de su error, ¿sí? Mostrándole la mala doctrina que tiene y conduciéndolo a la buena doctrina. Nos dice duramente. Ahora, acá vamos un momentico a 1 Timoteo 5, 1, 2. Mi hermano William, que lo tiene preparado. ¿A las ancianas? No, al anciano. 5, 1 y 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. ¿Qué contraste vemos entre esta instrucción y la instrucción que se da
para con los falsos maestros. ¿Cierto? Acá hay una exhortación a los ancianos como a papás, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, ¿no? Hermanita, no es así, párele al chisme, ¿sí? A los ancianos también, párele al chisme, párele al... pero dice con toda pureza, suavemente, ¿no? Llevando el tema. Pero si vamos a Tito, con estos falsos maestros, nos dice duramente. Y duramente traduce abruptamente o secamente, muy puntualmente marcar el error y muy puntualmente marcar lo que es la buena doctrina. Acá pasa algo interesante, y es que cuando leemos las cartas de Pedro, las cartas de Juan, usualmente la instrucción es a que saquemos a esos falsos maestros, ¿cierto? Y es porque ellos perseveran en el error y son expuestos a la congregación, se expone su error y se sacan. Pero Pablo acá nos da una instrucción. ¿Qué hay que hacer primero? Reprenderlos duramente con un propósito, para que sean sanos en la fe, ¿cierto? Entonces, si bien la reprensión es dura y es directa y es abrupta, hay un propósito, y es que ellos se enderecen su doctrina y que esa motivación que ellos tienen cambie y que lleguen al mensaje de salvación, que gocen del mensaje de la gracia. Entonces hay un propósito, y es una restauración. El objetivo de la reprensión pastoral pues no es destruir, pero aquí con ellos es hablar abruptamente, secamente, directamente, marcar el error doctrinal, con un objetivo, y es que sean salvos. Ahora, si persisten en su error, allá hay que exponerlo a la iglesia, ¿no? Y echarles afuera, sacarlos, porque hay una persistencia en el error. Pero es interesante que Pablo nos dice para que sean sanos en la fe, ¿no? Para que retomen el camino. Vamos a un texto y vamos a ver por qué Pablo dice esto. Gálatas 2, del 11 al 14. ¿Lo reprendió duramente Pablo? Sí. ¿Por qué? Porque se estaba metiendo con la doctrina de la salvación. Se estaba acomodando a los circuncisos. Estaba empezando a poner en práctica más la ley que la gracia. Estaba mezclando la buena doctrina, ¿no? Entonces, frente al mensaje de salvación por gracia, hay que duramente, ¿no? Abruptamente. Ahora, ¿Pedro era un falso maestro? No.
pero la reprensión fue dura. Y Pedro entonces fue un lobo rapaz, no, hubo un arrepentimiento y enderezó, ¿no? Para que sean sanos en la fe, para que sean sanados en la fe. Vamos al verso 14. Verso 14. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, acá fábulas judaicas en el griego es mitos y traduce fabricaciones. Voy a leerles para no. Traduce un relato falso que se presenta como si fuera verdad. Una fabricación cuyo propósito es reemplazar lo verdadero. Entonces, dentro de la cultura judía hay mitos. Y nuevamente, hermanos, acá llegaron falsos maestros enseñando mitos, enseñando cosas que en la Biblia no están. Y con sabiduría humana buscaban meternos esas, cuando he ido, y yo hace 10 años, ¿no? Cosas como que incluso antes de eso nos hablaban de una cultura preadámica, que en la Biblia no está. Mitos y fábulas y fabricaciones humanas que tienen un fin y es dañar la buena doctrina. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Prestar atención a eso, porque nuevamente hay hermanos que llegan, hermano Duan, es que el libro de Enoch dice que yo no sé qué, pero eso no lo hemos enseñado, ni eso está en nuestra Biblia, pero atienden más hay personas, hay hermanos en la fe que son creyentes que atienden más a mitos y a las cosas místicas que a lo que se enseña y a lo que es verdad. Mitos y fábulas, y les llama y les encanta esas cosas que no están en la Biblia y son invenciones humanas y mandamientos humanos que los llevan a ellos a la final a sujetarse a una ley que Cristo ya nos liberó, y entonces terminan subiendo el Monserrate a rodillas. Sí. Latigándose, y pues eso, pues en el feudalismo, el catolicismo era eso, ¿no? Apaciguar la carne para ser salvos, y no es así. Entonces, no prestes atención, dicen, no presten atención, no atiendan a esas fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, que se apartan de los hechos y de la realidad. Traduce. Vamos a otro texto, Hechos 15:1. Hechos 15:1. Mi hermano. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Gravísimo, ¿no? Gravísimo. Ahora, del 10 al 11, mi hermano, por favor. Del 10 al 11, ahí mismo nos saltamos. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, nos queda claro que la salvación no es por obras. No hay que cargar un yugo de hacer obras, sino que la salvación es por gracia. Ahora dice, ¿por qué tentáis al Señor? O sea, ¿por qué retan al Señor y por qué insisten
en que la salvación es por obras. No. Claro, hemos pecado, pero si pecamos, confesamos el pecado. Abogado, Jaime lo citaba esta mañana, abogado tenemos para con Cristo. Y yo creo que si pudiéramos repetirlo cada 8 días, lo repetiríamos. Porque la vida cristiana se basa en confesar los pecados, ¿no? Hasta en la gloria saldremos de este cuerpo, pero Dios nos ha dejado la confesión de pecados. No es por obras. No podemos hacer nada más podemos hacer, más que confesar nuestros pecados a Dios. ¿Por qué tentáis a Dios? ¿Por qué se oponen a lo que Dios ha dispuesto que es gratuito? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Es gracia. Y es claro, es muy, muy claro. Pero estos falsos maestros insisten en predicar una salvación por obras. Vamos a otro texto, Colosenses 2:20. En donde se nos exhorta a no andar en esos rudimentos. Mi hermano Jesús, Colosenses 2, del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en puro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, por más grande que sea nuestro pecado, la salida no es hacer obras, no maneja, dice que son doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ahora uno pudiera decir, sí, es que subir al Monserrate de rodillas es muy espiritual, ¿no? Y que lo hable es hacerlo. Pero dice que no tiene ningún valor, porque a la final la carne está ahí. Entonces la salida es la confesión y aceptar ese perdón por gracia, no hay más. Estos falsos maestros, entonces, Gálatas 5:9, ¿qué nos dice? Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces ellos introducen suavemente la doctrina en un hermano, ¿cierto? Suavemente. Pero ¿qué pasa con la levadura? Crece rápido, ¿cierto? Y de un momento a otro contamina todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apenas se identifica, taparle la boca y reprenderlo, ¿no? Llevarlo por el camino correcto. Y es al comienzo, porque si uno deja que eso pase, pues, ¿qué pasa con la casa? Se voltea, queda la casa de pasata arriba. Entonces, la raíz del problema. Entonces ya vimos que había una motivación, de ganancia deshonesta, pero hay algo más allá en estos falsos maestros. Vamos al verso 15. El verso 15 nos hace un contraste, nos va a contrastar lo puro con lo corrompido. Entonces dice, todas las cosas son puras. Acá, ¿qué significa puro?
Esta palabra pura, y como está escrita en el griego, traduce sin mezcla, libre de cualquier influencia, libre de las contaminaciones del pecado. Entonces, todas las cosas puras, todo lo libre de contaminación del pecado, ¿para quién es? Para los puros. ¿Y quiénes son los puros? Los que han sido limpiados por Dios. ¿Sí? Mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. Entonces hay un contraste, ¿no? Entonces hay una falsa motivación, quieren ganancia deshonesta, pero porque en el fondo no son puros, están contaminados. Y nos dice que está contaminada su mente y su conciencia. El verso dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos aquí traduce contaminados, manchados, manchada el alma debido a los efectos del pecado, manchas morales. E incrédulos, ¿quiénes son los incrédulos? Los que no han sido persuadidos por Dios. Nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, Pablo nos hace un contraste entre los puros y los corrompidos o estos falsos maestros, ¿no? Entonces, estos falsos maestros, primero, no son persuadidos por Dios, ¿cierto? Están manchadas sus almas por los efectos del pecado. Rechazan la verdad. Para ellos nada es puro. Cuando dice su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué es la conciencia? La lámpara que Dios le ha dejado, la lámpara que ilumina al hombre, y le ha dejado al hombre para poder guiarse en esta vida y guiarse a Dios. Ajá. Sí. Entonces yo acá lo voy a leer para que quede muy, muy claro. Es el conocimiento común, la conciencia la cual une la conciencia moral y espiritual. Es la parte de la imagen divina cuya función es equipar a todas las personas con la capacidad dada por Dios de distinguir el bien y el mal. Entonces Dios da esa capacidad de distinguir el bien y el mal, pero ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con la mente y la conciencia de estas personas? Están corrompidas. Están corrompidas. No son puras, ni han sido limpiados. Y están corrompidas porque no han sido persuadidos por Dios. Y no porque Dios no lo haya hecho, sino porque han rechazado a la persuasión de Dios. Y entonces yo decía, bueno, sí, estamos hablando de los falsos maestros y marcando muy, muy puntualmente lo que dice Pablo, pero y no somos falsos maestros, pero ¿qué hay en nuestra cabeza? ¿O qué metemos a nuestra cabeza? Y cómo está nuestra conciencia, ¿no? ¿Somos sensibles a la palabra de Dios? ¿O nuestra motivación es otra y venimos a escuchar un mensaje diferente y como el mensaje es diferente, entonces cualquier exhortación que no se alinee con lo que queremos oír, pues apaciguamos lo que el Espíritu nos dice y esa conciencia como que la apagamos y hermano, eso es pecado y entonces, pero es pequeño y somos livianos al pecado. Entonces, estos falsos maestros no son puros, tienen corrompida la mente y la conciencia. Vamos al verso 16. Y acá nuevamente yo coloqué este espejito, ¿no? Porque el contexto son los falsos maestros. ¿Cómo se comportan ellos?
pero ¿qué de nosotros? ¿No? Dice, profesan conocer a Dios. Acá profesar conocer a Dios es que dicen de Dios lo que ven de Dios. Entonces, dicen conocer a Dios. Pero ¿qué pasa? Con los hechos lo niegan. Y esto traduce con las obras, con lo que hay en su corazón y lo concretan, con los propósitos que tienen o las intenciones que tienen, niegan. Entonces, dicen conocer a Dios, pero con las intenciones que tienen lo niegan todo, ¿no? Y entonces por eso las dos flechas. Y nuevamente, pues estamos hablando de los falsos maestros, pero ¿qué de nuestra vida cristiana? Porque todos acá profesamos conocer a Dios, ¿cierto? Todos acá profesamos conocer a Dios, pero lo estamos negando con los hechos. Y esta mañana nosotros en la escuela dominical hemos estado estudiando los frutos del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, y entre ellos los frutos: amor, paz, paciencia, benignidad, misericordia, fe, templanza. ¿Los ejercemos o estamos negando que profesamos conocer a Dios? Y entonces acá yo reflexionaba y yo decía, finalmente la vida cristiana tiene que ser intencional. O sea, podemos decir que conocemos a Dios, pero si hay una oportunidad de misericordia y no la hacemos, ahora puede que no exista la oportunidad de misericordia, puede que no, es raro que no haya oportunidad para ser amoroso, es raro que no haya oportunidad para ser misericordioso, pero puede que no esté. ¿Qué tenemos que hacer? Ser intencionales, ¿cierto? Buscar hacerlo. No siempre tenemos que esperar a que un hermano nos busque y nos pida consuelo. Debemos ser intencionales. Entonces, estos falsos maestros profesan una cosa, pero sus hechos niegan otra. Y nosotros veíamos esta mañana que los que son guiados por el Espíritu, es natural que sean intencionales. Si un cristiano no es intencional y se queda esperando a que, voy a esperar a ser misericordioso, pues estoy negando con los hechos. Dice, con los hechos lo niegan, siendo abominables. ¿Qué traduce abominables? Traduce que apesta, que emite un olor fétido y que por lo tanto es asquerosamente aborrecible. Un terror moral, un hedor delante de Dios, el que emiten las personas que niegan escuchar y obedecer su voz. Esos son los falsos maestros, ¿no? Niegan escuchar la voz de Dios y delante de Dios eso es fétido. ¿Qué más? ¿Cómo son? Rebeldes. Es que no están dispuestos a ser persuadidos por Dios. Son desobedientes por no ser convencidos, o lo que veíamos la palabra ahorita, el hecho. ¿Se acuerda la palabra que acabamos? No, son rebeldes por no ser persuadidos por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. ¿Qué más son? Están reprobados. Y la idea de reprobados acá es que fallan al ser sometidos a prueba, como cuando los metales, cuando se prueba el oro que sea oro. Entonces ellos reprueban el test. Son reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos, hermanos, a Judas 4. Judas 4.
Mi hermano Oscar. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces con sus hechos lo niegan, ¿no? Son abominables, rebeldes, reprobados. Que claro, estamos hablando de los falsos maestros, pero también hay una exhortación a nosotros, ¿no? A alinearnos a la voluntad de Dios, a ser intencionales. Entonces, este es un resumen. Los falsos maestros tienen las mentes y las conciencias corrompidas. Su motivación son las ganancias deshonestas, ¿cierto? Malavidas, vergonzosas. Su enseñanza, una enseñanza hueca, charlatanes. Su acción, hablan de vanidades, niegan a Dios. Y el resultado, trastornan casas enteras. Ponen de patas arriba las casas. La corrección, silenciarlos, taparles la boca y reprenderlos abruptamente. Para reprenderlos abruptamente es mostrarles lo bueno y lo malo con la palabra, que el Espíritu Santo esté allí redarguyendo, con un propósito, y es que sean sanados en la fe, ¿cierto? Sin embargo, si no hay arrepentimiento, Pedro, Juan nos dice que tiene que mostrarse a la iglesia la falsa enseñanza y ser expulsados, porque es como la levadura, ¿no? Se expande rápido y contamina todo. Y nosotros, y sobre nosotros, ¿cómo están nuestras obras? Que busquemos tener obras aprobadas, ¿no? Una fe sana, bien cimentados, no una doctrina hueca, bien cimentados, y una mente y una conciencia pura, ¿cierto? Teniendo cuidado de lo que metemos a la mente, y una conciencia pura, que si hemos pecado de una vez, confesamos el pecado y de una vez nos alineamos con Dios. Un verso de los que leímos para que seamos sanados en la fe, ¿no? No atendiendo a estas fábulas, a estos mitos, a estas fabricaciones, ni a mandamientos de hombres.